Buenos días, guerreros, buenas tardes. Voy a hacer un vídeo hablando de la metafísica, del poder, de la fe y cómo se materializa lo interno hacia lo externo, ¿ok? Cómo materializar tus pensamientos. Y te lo voy a poner, bueno, con mis ejemplos. Yo siempre os muestro todo mi camino, os muestro todo mi proceso de manera transparente. Sé que a lo mejor no son resultados que penséis que son muy locos, pero claro, cuando tú eres capaz de hacer lo que yo hago de forma consistente en todas las ciudades que vas, ya empiezas a entender que tengo un control y un dominio de ese principio metafísico de atracción, ¿vale? Voy a ver si me puedo plantear aquí un sitio tranquilo, sin que pase mucha gente. Ok, guerreros. Entonces tenéis que entender, lo más importante para materializar un pensamiento hacia algo externo es la fe y la intención a través de la cual hacer las cosas. Si tu intención no es la de glorificar a Dios, si tú actúas desde el miedo, si tú no actúas desde el amor y desde la inmersión en el proceso, en el momento presente, en el crecimiento que te va a dar ese proceso, entonces Dios no te va a bendecir. Porque la única razón por la que te atrae y te hace llevar a tu vida pues todas esas bendiciones y materializaciones externas es para que tú des fe a otras personas. Y te pongo un ejemplo claro, ¿no? Yo, si mañana decido que en 15 días estoy viviendo en una ciudad de España, lo puedo hacer. Porque tengo la capacidad, he aprendido una habilidad que es la habilidad de ventas, tanto en trabajos de promotor como a la hora de encontrar un trabajo, porque eso es venderte, de poder dejar un trabajo y en una semana encontrar 4 trabajos. Así de sencillo es, como es lo que he hecho, ¿no? Estaba viviendo en Granada y ahora me voy a ir a Nueva Zelanda, entonces decidí pasar 6 meses en Madrid con mi familia, trabajar aquí porque me capitalizaré más rápido para poder llegar allí. Y básicamente en un día, sabiéndome vender en Infojobs, en trabajos de venta, y un día saliendo con currículums de forma intensa, guiándome por mi intuición a 4 locales, me han llamado pues para una entrevista y además ha sido justamente ahora mismo, ha sido como que me han llamado del Starbucks, me han llamado de luego otro sitio, estoy ya trabajando en un lado, tengo otro trabajo para final de mes. Y realmente eso te da la libertad, ¿no? Porque muchas personas esperan tener dinero, esperan vivir de su dinero online para empezar a viajar y no tiene ningún sentido. Es mejor que tú entiendas que tienes unas alas, que tú entiendas que tienes la capacidad de volar. Yo siempre pongo esta metáfora. Imaginaros un pájaro que vuela, ¿vale? Y os voy a poner 2 tipos de pájaros. Os voy a poner a Francisco, que es un pájaro que siempre intenta volar a lo seguro, siempre intenta plantarse en la rama más fuerte, ¿ok? Siempre intenta ponerse en la rama más fuerte y dice, esa no es tan fuerte, pues me quiero plantar aquí. Y se queda plantado, ¿no? Busca siempre la rama más fuerte, busca siempre la seguridad, no le gusta el riesgo. Porque alguien que no ama el riesgo y que no acepta el riesgo es porque no tiene ese autoestima y esa confianza en sí mismo como para poder ser capaz. Y luego te voy a poner, ya tenemos a Francisco, el ave 1, el pájaro 1, ya te voy a poner a Sergio, que es el ave 2. Es una persona que cree en sus alas y no importa la rama en la que se pose, no le importa posarse en esta rama, porque si se rompe la rama, sabe que tiene alas y puede volar hacia otra rama. Es decir, no intenta posarse en la rama más fuerte porque no tiene sentido. Acepta el riesgo de ser libre y poderse posar en cualquier rama, porque confía en sus alas. Y esa es la capacidad que tú tienes cuando aprendes esa habilidad, ¿no? Aprendes los conceptos metafísicos de cómo tener fe y cómo poder empujar hacia tus objetivos. Para eso tienes que meterte en trabajos de venta y vas a entender cómo funciona esto, ¿no? El poder manejar ese estrés, el poder tener fe aunque no veas resultados, porque cuando tú mantienes la fe y actúas con una intención en tu corazón siempre para glorificar a Dios, siempre desde el amor, siempre desde la gloria interna, y lo haces eso de forma consistente, llega un momento en el que te quedas tan inmerso en el momento presente, entras tan en flow en tu vida, que Dios te empieza a bendecir y te empieza a hacer cumplir esos objetivos que tú los sientes como que no has querido, no los has perseguido, como que los atraes. Y de repente, ¡pum!, viene a ti. Y otra vez, y todo se alinea. Y todo el trabajo que tú has hecho de forma consistente durante mucho tiempo y que has tenido la capacidad de mantenerte paciente con la fe intacta, de repente un día hace ¡pum!, y todo sube. Y todo se alinea. Yo ya tengo una voz interior, ¿no? Hay que ser capaces, guerreros, de escuchar nuestra voz interior. Hay que ser capaces de escuchar a nuestra conciencia, porque nuestra conciencia nos va a llevar de la forma más rápida
hacia nuestro propósito, hacia nuestros objetivos, hacia el cumplimiento de nuestras metas y de nuestros sueños. Y hace pocos días mi intuición me dijo: guerrero, vas a volar más rápido de lo que te piensas. ¿Por qué? Porque sé que llevo meses alineado, sin tener la intención en el resultado, solo intención interna. Y tienes que aprender a vivir, tienes que aprender este concepto metafísico. Tienes que no entenderlo, tienes que encarnarlo y comprenderlo. Y hasta que tú no lo empieces a accionar y no empieces a trabajar cómo poder vivir desde el agradecimiento, desde la paz, desde el desapego a lo externo, entonces no vas a poderlo encarnar y no van a suceder las bendiciones en tu vida. Nunca vas a ser libre si no actúas desde la fe, porque la fe significa dejar todo lo externo en manos de Dios y tú solamente poner la acción. Y cuando tú solamente pones la acción con fe, con la intención en el corazón, entonces lo externo empieza a venir por añadiduría. Encuentra el reino de Dios, encuentra el cielo y todo lo demás vendrá por añadiduría. Y no tiene nada que ver con la religión. Si veis que menciona a Jesús, es mi forma de conectar con lo divino. Voz interior, la conciencia o un concepto metafísico. Tenéis que desapegaros de esos, ¿vale? Porque, por ejemplo, podéis leer el libro de Napoleon Hill. No habla de Dios, ¿ok? Habla de fe. La fe como concepto metafísico. La capacidad de un pensamiento materializarlo al mundo externo. Y tu éxito, quita mosca, tiene que venir primero de las pequeñas cosas. Tienes que entender los conceptos metafísicos con tus pequeños objetivos, con tus pequeños hábitos. Tienes que entender cómo funciona la vida con tus pequeños esfuerzos físicos. Por eso los hábitos son tan importantes. Porque como tú haces lo pequeño, haces lo grande. Tú, por ejemplo, una pregunta que siempre me hacía cuando empecé a trabajar hace 2 años, me decía: ¿cómo vas a ser feliz viviendo del trabajo de tus sueños? O un negocio de tus sueños, si no eres feliz ahora mismo trabajando 40 horas a la semana en un trabajo normal. ¿Por qué crees que vas a ser feliz con lo mucho si no eres feliz con lo pequeño? Y todo se reduce en eso. Y cada vez la presión será mayor, cada vez los problemas serán mayores, pero tú te divertirás más y tú empezarás a gozar más de los problemas, del dolor y del sufrimiento, porque tienes una obsesión desde el lado positivo en crecer, en desarrollarte personalmente, en cambiar de capa. Y lo haces de manera constante. Y llega un momento que el volcán está abierto y no paras, entras en flow y te quedas inmerso en el proceso y avanzas de una forma masiva. Avanzas tanto que no tienes tiempo ni siquiera para mirar atrás o para mirar adelante. No tienes tiempo para tener miedo. Porque en cuanto llegan estos resultados, adivinar lo primero que hace mi mente. De repente me vienen 4 trabajos y tengo la capacidad de irme a vivir al extranjero en muy poco tiempo. Y mi mente inferior dice: vale, ostras, empieza a intentar apoderarse de ti el miedo. Intenta sacarte de la fe de que si las cosas están yendo bien, tu yo inferior intenta hacerte pensar que puede ir mal. ¿Por qué va a ir mal? Todo es mental, todo es mindset. Y hasta que tú no tengas hábitos y empieces a trabajar y empieces a hacer cosas que te incomodan para generar ese trabajo mental, generar un carácter, desarrollarte personalmente, no vas a ser capaz de poder aguantar emocionalmente y mantenerte alineado y mantenerte en paz y mantenerte sereno con las cosas buenas que te pase en la vida, con las bendiciones y con las cosas y con las derrotas y los fracasos. ¿Lo entendéis? Tanto lo positivo como lo negativo te puede derrumbar si no tienes el desarrollo personal capaz de sostener. Por ejemplo, si ahora mismo viene Dios, porque todo lo que tú materializas es un acto de fe, ¿vale? La fe es lo que crea la realidad. Por eso de repente viene Jesús, te crea un milagro, hace magia y te entra miedo, porque tú no estás en ese nivel de conciencia como para asimilar todo eso. Pues todo lo que se materializa en el mundo externo es fe. Si ahora mismo viene Dios y te dice: mira, te planta aquí un Bugatti, la mansión de tus sueños, ¿quieres una mujer? Te planta aquí tu mujer de ensueño, pum, pum, pum. Te vas a asustar, tío, vas a cagarte de miedo, porque Dios nunca te va a materializar y a darte la bendición. O sea, te va a dar lo que te mereces, te va a dar lo que estás preparado para recibir, desde el amor y desde el agradecimiento. Si caminas con Dios, no te va a dar algo que te va a destruir, no te va a dar una fe tan grande que te explote la cabeza y que te entre el miedo, ¿vale? Pero tenéis que tener en cuenta que el miedo va a intentar entrar en vosotros siempre. Siempre va a estar en el acecho. Siempre que os pase algo positivo, siempre que os pase algo negativo, y vais a tener que volveros resilientes y personas con una capacidad de estar en paz y armonía en una gestión emocional.
Porque tanto la sobreexcitación positiva como la depresión es malo. O sea, mucho positivo y mucho negativo es malo. Tú tienes que siempre ser capaz de equilibrar tu estado emocional y de volver a ese estado sin expectativas. Porque tú te sobreexcitas y luego llega el miedo porque has generado una expectativa mental de tiene que salir así. Y no funciona así. Tú tienes que dejar que Dios se haga su voluntad y no la tuya. Tú tienes que dejar que Dios te guíe por el camino. Y cuando tú realmente crees en Dios y tienes la fe, lo dejas en sus manos. Y desaparecen las expectativas mentales, desaparece el estrés, desaparece la ansiedad, porque no intentas controlar todo. Porque tú no necesitas nada externo, tú no necesitas que te vaya bien o que te vaya mal. Tú solamente necesitas experimentar tu vivencia del ser, experimentar el proceso, sentirte pleno creciendo, sentirte pleno encontrándote, sentirte pleno escuchando esa voz interior, escuchando a Jesús y caminando con propósito. Y los verdaderos guerreros caminan con propósito y no necesitan eso, no necesitan lo que suceda, solo necesitan estar alineados y caminar con Jesús, porque saben que ese dolor y ese sufrimiento visto desde una perspectiva de agradecimiento les hace crecer de forma masiva. Y llega un punto en el que estás en flow en la ola. Ya has remado y entras en flow. ¿Qué pasa? Que si tú de repente te sales de la ola, has perdido el flow. Entonces tienes que mantenerte en ese flow el máximo tiempo posible. Y todo son etapas. Lo que pasa es que hay gente que se motiva. Ha salido algo bien y ala, venga, vámonos de fiesta, vamos a hacer tal, y joden todo. Ha salido algo mal y alcohol, vamos a dejarlo, se rinden y toda la mierda. Son solamente las personas que no se apegan a lo externo, que no necesitan nada externo, que disfrutan simplemente del proceso, las que consiguen y las que no se les puede parar. Porque si alguien se siente pleno con el proceso, con la vida, en su esencia pura, no le puede parar nada, porque no hay límite alguno, debido a que no hay expectativa ni necesidad, no quieren poseer. Un hombre del Tao nutre innumerables cosas, pero no reclama nada para él. Actúa por la experiencia del ser, no por el resultado de sus acciones. Y eso es un principio fundamental de la metafísica, y tenéis que entenderlo, sentiros, aceptar el caos y plantaros en fe, permitiros perderos. Tenéis que permitir, si no sabéis qué hacer con vuestra vida, qué camino seguir, cuáles son vuestras pasiones, vuestros dones, plantaos en una ciudad, hacer un all-in a una ciudad, dejarlo todo en manos de Dios, que os guíe, porque si estáis alineados y escuchéis la voz de vuestra intuición, aunque no sepáis qué os va a deparar eso, ¿vale? Aunque no sepáis qué resultados os va a dar, si seguís vuestra intuición vais a llegar a vuestro propósito. Es inevitable, porque es la misión que te ha dado Dios. O sea, realmente Jesús lo dice en la Biblia. O sea, cuando Él se vaya, tú no vas a tener que ir a una mezquita a orar. Tú vas a poder actuar y vivir en propósito. Vas a poder vivir, accionar por el Espíritu. En el corazón, por el Espíritu. Y puede ser en cualquier lugar. Lo único que quiere Dios es que actúes por el Espíritu. Que puedas adentrarte en el presente. Y solo puedes estar en el presente si hay riesgo en tu vida. Porque el riesgo, una de dos, o te lleva a la mierda, si no tienes fe, o te obliga a tener fe. Y la fe es Dios, es amor, es Jesús. Entonces, actúa en propósito, actúa con valentía, asume el riesgo y plántate en el miedo e improvisa. Y acepta el caos, colega. Siempre ten este mantra. Cuando empiece la confusión y muchas cosas que tú no puedes controlar, acéptalo. Es que tú no puedes controlar eso. Déjalo ir. No tengas expectativas. No quieras agarrar el resultado. Si sale mal, es un aprendizaje. Si sale bien, chapot, ¿vale? Pero mientras más mal salga, mejor aún, tío. Porque si sale mal, estás aprendiendo. Si sale mal, estás convirtiéndote en alguien resiliente. Y lo que, repito, una de las cosas que más te van a convertir en alguien resiliente son las ventas. Porque es un no, tras un no, tras un no, tras un no, tras un no. Y tienes que seguir o irte a otra ciudad. Porque va a ser un lado, el currículum va a ser un no, va a ser un no, va a ser un no, va a ser un no. Pero recuerda, es solo un no porque no tienes fe. Una vez consigues convertirte en alguien resiliente, en alguien con carácter, con autoestima, que atrae las cosas y vives con fe, vas a poder ir a un lado alineado y plantar una semilla y ¡pum! Y que aparezca el milagro y la bendición.
no vas a tener que pasar por tantos noes, porque estás tan alineado que cada acción, cada palabra, cada pensamiento que haces te lleva hacia la meta. Es como también en Siddhartha, ¿no? Buda era la metáfora de lanzar como una piedra al río, y esa piedra era Siddhartha, y cuando tocaba y bajaba por la gravedad a tocar el suelo conseguía sus metas, porque era paciente, sabía ayunar y entendía la metafísica, vivía con fe. Entonces una persona que no se tienta, que sabe lo que quiere y que puede esperar todo lo que necesite porque no se va a rendir hasta obtener lo que quiere, Dios lo sabe y le va a traer de forma rápida y masiva todo. Pero si tú eres alguien que no cree en sí mismo, que no tienes fe, que a la mínima tiras todo a la mierda, entonces Dios no te lo va a dar, porque no has creado esa persona digna para obtener ese resultado y esa bendición. Es todo mental, chavales. Esto es mental, espiritual y emocional. Y mientras más te desarrolles personalmente y entiendas las leyes de la metafísica desde tu inicio, vas a poder avanzar. Es que no tienes que esperar obtener resultados para creer, para tener fe, para desarrollarte, para empezar a actuar. Tienes literalmente que hacer todo lo que puedas con lo que tienes ahora mismo. Todo lo que puedas. Sin importar en qué situación estés, qué resultados tengas, qué hablen de ti. A ver si se ve. Si se ve de puta madre. ¿Qué están diciendo de ti? Solo importa lo que tú piensas y lo que Dios ve. Cómo actúas en silencio. Es lo que te... cuando tú estás, tú y Dios solamente. Entonces ahí es cuando realmente forjas el carácter y forjas la fe capaz de llegar a esos lados. Bueno, no me voy a enrollar más. Espero que os haya impactado este vídeo. Si os ha gustado siempre, suscribiros, darle like, comentar. Y nos vemos en la próxima. Os dejaré en mi biografía mi Instagram para que también me podáis seguir. Y guerreros, os deseo valentía, sobre todo desapego de todo lo externo y hacer caso a vuestra intuición. Si vuestra intuición literalmente te está diciendo que te desapegues, dejes de mirar las views, dejes de mirar tal cosa, de chequear tal cosa, de tener FOMO, dejes tal hábito. Literalmente, Dios te está diciendo el próximo paso a dar para que alcances tus objetivos. Te está poniendo eso que tienes que cambiar de ti internamente para poderte bendecir. Necesita primero que pases la prueba, necesita primero que crees el carácter y la persona para poderte bendecir. Porque si no, ese acto de fe y esa bendición te va a destruir. No vas a ser capaz de sostenerlo. Entonces, ¿para qué te lo va a dar si lo vas a tirar? No lo puedes mantener. Entonces, escucha tu voz interior. Si crees que no estás avanzando en tu vida y estás actuando de forma compulsiva, entonces plántate, respira, siéntate, haz un proceso de introspección, escucha tu voz interior y te va a decir el siguiente pasito a dar, que para ti puede parecer una tontería. Que puede simplemente ser una tontería como no mires las views de Instagram, como simplemente no pienses en lo negativo. Y eso es lo que va a crear la persona que va a ser un imán de atracción para todos tus objetivos.